Filial del Sevilla y el Recreativo de Huelva, y tienen ya imágenes del mismo, los dos equipos saltando al terreno de juego, los jugadores del Decano saludando a los 200 aficionados aproximadamente que había de Huelva en las gradas del Estadio Jesús Nava de la Ciudad Deportiva Sevillista, y el partido que comenzó con mucha calor, la temperatura altísima para la época del año que nos encontramos, y quizás eso, no sé, Adri, si pudo también influir en el desarrollo del partido. Fue un partido con poco ritmo, un partido lento, no sé si el calor también os pudo pasar factura. Sí, creo que para los dos lo pasó bastante. Creo que ellos vivieron mucho de nuestras pérdidas, no estuvimos nada fluidos con el balón, sobre todo la salida de balón cuando nos venía a petar arriba. Y sí, claro que influye el calor, pero influye a los dos. Después el CP se fue secando y costaba más circular. Y nada, sí, está claro que no fue un buen partido nuestro con balón, y yo quiero quedarme sobre todo con la solidez defensiva. Ellos tuvieron en la primera parte en 1000 ocasiones para meternos gol, muchísimos corners, y creo que claras hubo pocas para todos los que nos llegaron, y me quedaría con eso, con la solidez defensiva que tuvo el equipo y para sacar algo positivo de esa primera parte. Estamos viendo el resumen, que es un monólogo de situaciones que ocurren en el campo que defendía el Recre, que le costó mucho tener el balón, y cuando lo tuvo, la verdad es que le duraba poquísimo ante un animoso Sevilla. Hay esa jugada que pidieron penalti, pero ahí Carlitos Álvarez se dejó caer ante la salida de Rubén. Yo creo que acierta el colegiado, y el propio Rubén le recrimina la acción al habilidoso jugador sevillista, que buscó la pena máxima. Hasta 9 córneres lanzó el Sevilla Atlético en la primera mitad, una cifra, pues la verdad es que muy alta, ¿no?, para lo que suele ser un partido en esta categoría. Ya en la segunda mitad, al principio pareció que el Recreativo se quiso estirar con algunas llegadas, como ese remate, pero de nuevo perdió esa opción de nivelar el partido en esa jugada. Diego Talaverón está también a punto de sorprender a Rubén, que estuvo también ahí presto. El disparo de Manu Galán, que se marcha por encima de la meta de Alberto. Y en el tramo final del partido se equilibró algo más. El cansancio, también el conjunto hispalense, hizo que bajara en cuanto a la presión, en cuanto a la intensidad, y el Recreativo la verdad que tuvo un par de ocasiones, sobre todo una de Salinas muy clara, que pudo darle la victoria. No hubiera sido justo, porque en el cómputo general, Tomás, yo creo que el Sevilla puso más en la pelea para llevarse el encuentro que el Recreativo, ¿no? Sí, yo creo que eso que has dicho es la clave, porque es un tema de propuesta, ¿no? Quiero decir, el Sevilla intenta durante los 90 minutos ganar el partido, y él lo prioriza, ¿no?, llevarse los 3 puntos, y el Recre yo creo que lo que prioriza es guardar el punto que tiene de inicio y, bueno, no renunciar a nada, pero buscar la victoria de una manera mucho más sosegada, buscando más oportunidad y más replegado, y cediendo balón y terreno al Sevilla, que como digo, si lo estableciéramos a los puntos, pues por lo que pone cada uno por ganar, sin duda alguna a los puntos hubiera ganado Sevilla. Hemos visto la acción de Salinas, ese remate también de Dopi, y el final del partido al que se llegó con ese reparto de puntos, que sin duda alguna al Sevilla Atlético pues le sirve de muy poco. Empate sin goles este sábado en el encuentro de la jornada 29 de Segunda Federación, en la que el Club Deportivo San Roque de Lepe recibía en su fortín a un rival directo por la pugna en los playoffs, el Club Atlético Sanluqueño. Resultado justo dadas las circunstancias del encuentro, con un San Roque muy afinado en la primera mitad en lo que respecta al control del juego y las ocasiones, pero sin encontrar premio de cara a puerta ante un sanluqueño dominado pero sólido en defensa, que también dejó algún acercamiento peligroso al borde del descanso. Tras el parón, los segundos 45 minutos tuvieron mayor protagonismo visitante gracias a la maniobra táctica de Antonio Iriondo, colocando un marcaje individual sobre el capitán del San Roque, Juan Carlos Camacho, jugador sobre el que estaba cayendo el peso del juego aurinegro, una desconexión que dio alas al conjunto verde y blanco. Las fuerzas se igualaron con los movimientos en el banquillo de Pavón. Saltaron al campo jugadores como Charaf, Aguilera, Sheriff y Marrufo para insuflar oxígeno a un San Roque al que se le veía algo fatigado. Ocasiones para ambos equipos en un partido roto hasta el último de añadido. Sonó el silbato en el 94 y ambos conjuntos sacaron un punto del Ciudad de Lepe, que sirve para continuar al acecho. La peor parte se la llevó Sheriff, que en un lance del juego en el ocaso del encuentro sufrió un leve traumatismo y tuvo que ser atendido por las asistencias del estadio. Que se mantiene con 10 puntos de diferencia con la zona roja y muy pendiente de lo que ocurre en la zona de playoffs. Quedan 5 jornadas para el final y el sueño continúa siendo real. Próxima parada, Cádiz-Mirandilla.
trata de sobreponerse y la vida futbolera es especialista en este tipo de cuestiones. El colapso que sufrió el Atlético Mancha Real ante un rival directo por la salvación ha profundizado en la herida que el equipo verde tenía después de sumar 2 puntos de 15 posibles en las últimas 5 jornadas. La derrota ante el Polideportivo El Ejido ha dejado tocada la moral en la juventud y el equipo necesitará recuperar esas sensaciones tan espectaculares que mostró no hace mucho cuando conquistó el Trofeo del Olivo en el centenario del Real Jaén con un juego brillante que también se ha podido ver esta temporada en muchos partidos y al que solo le ha faltado la salsa de los goles. Ese matiz es el que ha castigado a los de Pedro Bolaños a caerse hasta el 4.º puesto por la tabla y tener que exigirse más fuera de casa para lograr la permanencia. El traspié ante el Poliegido no estaba programado, pero la salida al campo con muchísima tensión castigó más a los de Bolaños que a los almerienses. Los celestes se adaptaron mejor a ese control de la ansiedad y eso les permitió generar más peligro en las primeras acciones de partido, donde Lopito mantenía con vida a los suyos, unas veces y otras. Era la falta de puntería visitante la que evitaba que el partido se pusiera a favor ejidense. Los verdes no encontraban la fluidez necesaria para llegar como otras veces al área rival. Atenazados en el juego no terminaban de soltarse y solo Pedro Corral tuvo una ocasión para adelantar a los suyos antes de que el colegiado mandara a ambos equipos a los vestuarios. La reanudación trajo un despertar local con un juego en el que había más llegadas directas y así Juanma Espinosa ponía en aprietos a los celestes que no se cortaban y contestaban también ante el área de Lopito. Era un toma y daca con una batalla en la medular por conquistar el control de la pelota hasta que el Ejido hacía el primer gol del partido. Cayo abría el marcador y el Mancha Real se quedaba como si le hubieran dado un disparo entre ambos pulmones. Herido como estaba el equipo de Bolaños, los almerienses siguieron apretando las tuercas a los locales, pero Lopito neutralizaba todo lo que llegaba por sus inmediaciones. Esa labor del guardameta hizo crear a los suyos para salir al ataque con más seguridad y buscar un empate que no llegaba. Los espacios atrás, ante la necesidad mancharrealeña de empatar el duelo, lo aprovechaban los ejidenses que a poco para el final sentenciaban un partido de muchos nervios y tensión por las nubes, porque a los de Bolaños se les escapaba un partido importante para salir de la zona de descenso y no verse abocados a tener que jugársela en 3 salidas de los últimos 5 partidos de liga. Pero ahí, lejos de la juventud, el Mancha Real ha demostrado en sus últimas 4 salidas que es más que rocoso y que sea el rival que sea le pone las cosas muy difíciles. Y cuando se ponen así, complicadísimas, es cuando el orgullo verde brota con más fuerza y esa es la que ahora necesita el Mancha Real para mantenerse con vida en una temporada más en Segunda Federación. El año pasado tuvo que esperar a la última jornada y al final las cosas salieron bien para un club humilde, que trabaja con un presupuesto que es el más bajo de la categoría y que todavía tiene tiempo para rectificar lo que se ha escapado en su terreno de juego. Va a arrancar la jornada 29, echa a rodar la pelota en el micro verde de Radio Betis. Chana con todo, un equipo muy experimentado en la categoría como es el Utrera, con jugadores de largo recorrido. Uy, que pase para Marchena, le puede pegar Marchena, gol del Betis. Gol, 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 gol del Betis. Ahora cambiando de izquierda a derecha, vuelve a tocar el Betis por este costado, pegadito al micro de Radio Betis. Se quería hacer el sombrerito Lara, qué buena la acción entre Lara y Hassan. El pase es bueno, tiene carrera Hassan. Puede venir el segundo, el pase bueno, Marcos, gol. Para coger fuerzas para lo que viene después en el Benito Villamarín. Cuidado, la acción es buena para Valverde. Penalti a favor del Utrera. Consiguió pegarle Valverde. El penalti sobre el futbolista de Utrera, amarilla. Estamos en el 30 pasado. Va Carlos Valverde para recortar distancia. La para dentro. Al cruce muy rápido, Fran Delgado pedía un juego peligroso, no lo hay, dice el colegiado que sigan. ¡Qué carrera de Hassan Diao! Espectacular la carrera, cómo avanza. ¡Qué carrerilla de Hassan para Marcos! ¡Gol del Betis! ¡Gol, gol, 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 gol de Marquitos! Pero no se lo doy a Marcos, se lo doy a Hassan Diao, que se montó de nuevo en la moto. ¡Qué barbaridad cómo corre este futbolista! ¡Qué zancada tiene! La pelea ahora, Berto Rosas, por delante tiene a Marco Fernández. A ver qué decide Berto, quiere hacer 1 para 1, se quiere meter dentro del área, el disparo al larguero. Martínez
tocando con Berto. Tiene todo el terreno de juego por delante para correr. Le persigue Giraldez, pero tiene todavía mucha gasolina Berto. Se quiere marchar también de Perotti. ¡Qué acción para el hat-trick de Marcos! ¡El cuarto! ¡Gol, gol, 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 gol de Marco Fernández para el hat-trick! Para sellar un auténtico partidazo. Si antes decíamos que medio gol es de Hassan, ahora este medio gol es de Berto Rosas. ¡Qué barbaridad! Cogió la pelota en su propio campo en el banquillo de Utrera, continuaba hacia adelante, nadie le paraba. Por cierto, no sé si lo hemos dicho. UCAM Murcia Antequera, el Antequera es el de naranja, por si alguno se incorpora, van a ver, como decíamos antiguamente, ¿verdad?, que funcionó la reventa en la condomina. No había absolutamente nadie en el estadio para ver a UCAM Murcia, que es un equipo, bueno, digamos un poquito ficticio, que milita en Segunda Federación. Bueno, pues tuvo su ocasión el Antequera, pero todo se va a resolver por un penalti. Ahí dice el árbitro que por mano, no lo vamos a creer porque es la toma que tenemos y no podemos disponer de otra. Está Abel Segovia tranquilo, con cabeza, que aunque perdamos no pasa nada. Penalti. Bueno, parece que le cae el balón en la mano. Como no tenemos telescopio. Efectivamente, y el árbitro está mejor situado, pues el árbitro es el que decide. Marcó Chumbi. Jugó en Almería Chumbi, creo recordar yo. Bueno, pues este triunfo de UCAM Murcia hacía que solo... Arriba el equipo de Pepe Aguilar, que había pasado, que estaba en buena racha y que había pasado los momentos de zozobra, y esta derrota ante el Vélez, además uno de los equipos que está justo por detrás, ¿no? y que venía apretando, que no conseguía... al no conseguir sacar puntos, pues se complica un poquito más la historia. Sí que es verdad que la primera parte fue bastante igualada. Hemos visto un disparo de Diego Iglesias. Esto es un tiro al palo del Vélez, que ya digo, aunque parecía que tenía un poquito más de control, un poquito más de dominio, pero no terminaba de decantarse la balanza. Gol anulado. Por cierto, hemos visto a Farru. Farru estaba por la mañana entrenando con el primer equipo del Cartagena, cogió el coche, un coche particular, y a las 5 de la tarde estaba siendo titular contra el Vélez. Otro disparo ahí de falta, atrapa el portero del Vélez, y sí, las complicaciones empezaron a llegar un poco en la segunda parte, con las lesiones de
Antonio Sánchez y de Teddy. El partido se fue inclinando un poquito más la balanza del lado del equipo local y fue evidentemente donde tuvo más complicaciones el cuadro de Pepe Aguilar. Que cuando tiene que dar ese paso no lo da. No lo termina de dar, es lo que le está faltando. Intermitente en cuanto a rendimiento, es verdad que imagino también alterado, ¿no?, por esas subidas y bajadas de jugadores al primer equipo y lesiones de jugadores importantes que ha tenido. A mí me llama poderosamente la atención que hay jugadores del Cartagena B que estaban siendo titulares en las últimas jornadas, como es el caso de Yeriel, que ha vuelto a ser suplente, y un Yaka que venía también de alguna jornada un poco más dubitativa y que había sido uno de los titularísimos en el centro del campo con Nacho Pais, y que ha vuelto también y que ha quedado relegado también un poco a la suplencia. No sé también ese cambio de... Rota mucho, Pepe Aguilar en general rota mucho, jugadores que intentan jugar, este es un disparo, es una de Raúl Espinosa. Esto puede hacer mucho más. Que la ajusta, ¿eh? Sí, pero mira de dónde viene a ras del suelo, no, vamos, para mí, yo creo que por mucho que el ajuste... Sí, es como que se ha tirado muy pronto. Yo creo que pensaba que iba afuera. Está de rodillas muy pronto. La portería lleva tiempo sin romperla. No ha estado muy afortunado ahí Saldaña. No, es que es verdad, es que el balón antes de botar ya está el guardameta Saldaña en el suelo. Viene también, fue fichaje invernal y esto sumado al fallo también que tuvo contra el Recreativo de Huelva. Que no rota la portería, Pepe Aguilar ahora. Costó puntos, sí que es verdad que seguramente no esté muy afortunado. Omar Menor, que además presentaba novedades en el 11, por ejemplo la presencia de Ferran Giner en punta, no estaba Miguel Bueno por acumulación de tarjetas y Raúl, que hoy ha partido desde el banquillo, un Ferran que ha estado voluntarioso pero que de cara a portería no ha tenido ni muchísimo menos. ¿Por qué no ha sido titular Raúl González? Porque venía también de un par de semanas con molestias físicas. Yo creo que ha interpretado Javi Motos que todavía no estaba en su mejor momento. Ha apostado por un tribote con Guille Bernabéu, con Sergio León y con Quín Araujo. A mí me ha sorprendido también la ausencia, por ejemplo, de Cleandro Yesi, que venía de unas semanas bastante buenas. Ha vuelto Alberto Vázquez también. Y aquí veíamos una de las posibles acciones que tenía Ferran. Yo personalmente no veía nada en esa ocasión. Ante un Jerez, esta es la jugada del gol, centro desde parte izquierda, y ahí ya Lucas Simeone se anticipa a la defensa, se anticipa a Morros. Solo, desde muy atrás. Se anticipa a Morros. Morros en una posición de central que no es la suya habitual. Y ahora, un detalle muy interesante también de la presencia de Morros en el centro de la zaga es que Varo, que ha sido uno de los señalados por Javi Motos en las últimas semanas. La semana pasada, la anterior, se lo decían en sala de prensa. Sí. Y a mí me da la sensación de que el ex del Murcia ni está ni se le espera, por mucho que esté en el banquillo. Y la semana pasada volverá, o sea, la semana que viene volverá Edu Luna, que tampoco ha estado. Varo se ha borrado él, que no se va a enchufar. Okay. Eso es lo que ha dado a entender también Javi Motos en rueda de prensa, porque también ha señalado en semanas anteriores a Pipo y Alberto Vázquez. Pipo viene de unas semanas con un nivel fantástico, probablemente el mejor del equipo. Y Alberto Vázquez hoy ha tenido sus pequeños detalles, que ha estado bien. Ha intentado venir un poquito más hacia el centro, no tan escorado a la banda, ante un Jerez que, ahí veíamos esa transición de Garri, el disparo que acababa en el larguero, y de nuevo Caraja del Mar Menor a la hora de despejar. Increíble. Un Rodri Gea que... Para mí sobre todo fallo del portero. Sí, pero un Rodri que estas últimas semanas está jugando con algún tipo de molestia. De hecho, en el Pirín ni siquiera realiza los saques de portería. Siempre va con un vendaje en la rodilla. Yo no sé hasta qué punto Rodri está en un momento físico óptimo, porque sí que hemos visto que a la hora de realizar paradas sí que es cierto que está a un muy buen nivel, pero no sé, da la sensación de que a lo mejor podría haber hecho ahí algo más. El Mar Menor pues lo intentó un poquito más con los cambios, con la entrada de Raúl Robles, con la entrada de Ismael Ferrer, también con Bertomeu, que llevaba muchas semanas sin jugar y que le ha dado un poquito más de aire al equipo por banda. Un Quín Araujo que también creo que de los tres del centro del campo ha sido quizás el que ha tenido un poquito más de brillo, y ahí vemos la expulsión de Morros, que ha completado una jornada funesta para un jugador que encima suele ser muy regular en su rendimiento, bien actuando de carrilero, bien actuando de central, como había sido en otras semanas. Ahí vemos otra pérdida de un Sergio León, que también suele ser un futbolista muy fiable, pero que hoy tampoco se ha encontrado. Demasiado, sí. No lo sé, por lo que comentas y por lo que estamos viendo. Y el gol de Cifu, que venía en la última jugada del partido, se ha sacado de inicio, ha terminado el partido. Cifu, que ya marcó, si no me equivoco, también ante el Recreativo Granada. Importante que el capitán pues también esté ahí, pero una oportunidad
del Mar Menor que se aproveche y la distancia ya es mucho. Campo fantasmagórico, ¿eh? No une nadie. 3.000 personas. Pues es que es muy grande. En uno muy parecido se va a jugar la final de la Copa del Rey, otra vez más. Pero parece, Sí, pero no, por lo que dice Alberto... En un partido que además el Yeclano afrontaba con ausencias importantes, recordamos que no estaba... Efectivamente, pero lo más destacado sobre todo de la labor ofensiva, porque no estaba Boris Cuasi, no estaba Silvente, no estaba Pau Pérez, y los que han tenido que tomar un poco ese papel protagonista en ataque, pues ha sido Alvarito, ha sido Tico Iniesta, que ha tenido para mi gusto una muy buena primera parte. Ha utilizado mucho el Yeclano las bandas, en la parte izquierda aparecía mucho Tico Iniesta tratando de generar peligro por ahí. Ha estado también muy bien y muy ordenado el Yeclano, yo creo, en el centro del campo. Ha apostado por una fórmula más de tribote con Bauti, con Mario Clés y con Riquelme, con el capitán, y generando mucho peligro. Ahí vemos esas oportunidades y ese gol que decíamos anteriormente, el primero que lo marcaba Juan Heredero. Sí. En el minuto 41, que es un... A falta de delanteros, el lateral izquierdo. Claro, que es un jugador que no se suele prodigar mucho en ataque, es más un centrador, pero era finalmente el que remachaba con pierna diestra, el que ponía el primero en el minuto 41. Así se iban a ir a tiempo de descanso, insisto, con una muy buena primera parte del Yeclano, con un equipo muy ordenado. Iba a ser de cara a la segunda parte con un Cádiz Mirandilla ya con varios cambios. Había dejado en el banquillo a Alberto Cifuentes a gente como Francisco Mbuepu o también como Peru Ruiz en el banquillo, algo que te podía llamar un poco la atención. Y sin embargo el Yeclano no cambiaba el discurso, seguía atacando mucho por las bandas, centros, y de una de estas iba a llegar el siguiente gol, que sí que iba a ser el de Tico Iniesta. Vemos ahí el error de la defensa y cómo define con el interior, fantástico, imposible para el portero. Ha tenido muchas lesiones, ha tenido muchos problemas de continuidad con las lesiones, pero cuando ha jugado ha tenido detalles de mucha calidad. Esa es la jugada porque decide resolver, tiene al compañero al lado para empujar o no. No sé exactamente quién es. Bueno, al lado no, viene por detrás, ¿no? No, pero porque se frena, pero salen los dos paralelos. Cuando entra está bien. A partir de aquí, fíjate que el Yeclano estaba dando muchísima sensación de comodidad y sin embargo han llegado los últimos minutos y aquí llega precisamente ese gol de Madi con un centro espectacular de Kikín, una internada fantástica por banda diestra. Y aquí sí que la defensa del Yeclano, lo decía luego Adrián Hernández en rueda de prensa, lo podría haber defendido mejor. Te salva, me recordaba un poco también el caso al gol que había encajado el Real Murcia, que son jugadas que se podían haber defendido un poco mejor. Y aquí en estas situaciones vemos cómo totalmente libre de marca, pero Ruiz consigue hacer muy libre, ¿eh? En el minuto 92, en 4 minutos se va a escapar del Yeclano el empate. Hay cuatro jugadores del Cádiz dentro del área. Y las consecuencias en ese momento, ser tercero teniendo al Recreativo de Huelva a 3 puntos, a meterte solamente un punto por encima de los Recreativo Granada, de los UCAM, del Sanluqueño. Pero fíjate, hablando con gente del ecosistema yeclano hoy,